Para dar inicio a esta catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte en esta noche, Señor, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Hoy también quiero alabarte y glorificarte por cada santo, Señor, que has puesto en esta tierra, para que pueda guiarnos en el camino, por tu Hijo amado y por el Espíritu que nos guía. En este momento, Señor, quiero ser humilde como el publicano en el templo. Quiero hacerme pequeño, Señor, y admitir mis errores, pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por todas esas veces que no te amé por sobre todas las cosas, Señor. Te pido perdón por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu persona, un poco más de tu amor y tu misericordia, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que las personas que están participando de esta catequesis tienen en el corazón, hasta eso que no se animan, que no nos animamos a pedir. Todo eso lo pongo en tus manos, junto con las tristezas que nos invaden, con los miedos, con las dudas, con los problemas. Todo en tus manos, Señor, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, nuestros proyectos, porque sé que no existe lugar mejor que tus manos, Señor, y tú los recoges con alegría, todo, todo, y se lo entregas al Padre, para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, no esa que queremos, sino la que necesitamos, Señor, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora me gustaría pedirles encarecidamente que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Para eso primero invocamos todos juntos al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo de Dios,
vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Amén. Hoy vamos a arrancar nuevamente con un salmo, siguiendo los consejos del padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cuál era el estilo con que Jesús oraba? Él, como buen judío, oraba con los salmos, que son la mayoría de ellos oraciones atribuidas al rey David, y que no solamente nos recomienda el padre Ignacio, sino que también forman parte de la liturgia de la palabra. Esa primera parte de la misa en donde se leen las lecturas, donde se proclama la palabra de Dios. En esa parte casi siempre la lectura que se lee a continuación de la primera suele ser la proclamación de un salmo, con una antífona. La antífona es esa respuesta que nosotros respondemos ante cada estrofa del salmo que se va leyendo. Hoy vamos a empezar con el Salmo 118. Salmo 118. Dice este salmo: no moriré, viviré. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Al Señor en mi angustia yo clamé, y me respondió sacándome de apuros. Si el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Cuento al Señor entre los que me ayudan, y veré a mis enemigos a mis pies. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban, me tenían cercado, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. Me empujaron con fuerza para botarme, pero acudió el Señor a socorrerme. El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto, ha sido para mí la salvación. Clamores de alegría y de triunfo resuenan en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hizo proezas, la diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor.
Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. Te agradezco que me hayas escuchado, tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor, no podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo se titula No moriré, viviré. Nosotros pensamos que es de esta vida en la que no vamos a morir o es realmente en esa vida eterna en la que no vamos a morir y vamos a vivir con Él en su presencia, en su amor, en su paz, en su alegría que no se acaban. Entonces, es importante que nos acordemos de que aquí en la tierra es necesario morir, como dice el Evangelio. Si el grano de trigo no muere, no da frutos. En cambio, si muere, da frutos abundantes. Entonces, nosotros estamos llamados a ser ese trigo que muere a sí mismo. ¿En qué sentido? En morir a nuestro egoísmo, de querer hacer todo solamente para nosotros, de querer conseguir dinero para cada uno o para nuestra familia solamente, para nuestra gente y la gente que nos interesa, sino realmente empezar a construir el reino que es para todos. Entonces, en la medida en la que podemos morir a nosotros, morir a nuestro egoísmo, podemos nacer al amor, podemos nacer a ese servicio al prójimo. Y de esa forma, muriendo aquí en la tierra, vamos a poder ganar la vida eterna. Esa que Dios tiene preparado, esa que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y empieza diciendo, den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Hay gente que a veces me consulta y me dice, si Dios es bueno, entonces ¿cómo puede existir el mal? Y es una pregunta que tal vez no es muy fácil de responder. Sin embargo, tiene su respuesta. Ya Santo Tomás escribió sobre el mal, San Agustín también. Entonces al leerles a ellos es como que se nos hace un poco más fácil entender. Y ahí entendemos de que el mal es una consecuencia de la libertad. ¿Por qué? Porque en la libertad realmente puede uno decidir hacer el bien o hacer el mal. Entonces, ¿por qué tiene que existir una libertad? Porque sin libertad no existe el amor. Y es solamente por amor que Dios nos creó. Dios no necesitaba a las personas, no necesitaba a los ángeles, Él no necesitaba a la creación. Él era pleno porque Él es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Entonces, ¿por qué nos crea? Por amor. Y al crearnos por amor, Él desea también que nosotros respondamos a ese amor. Que nosotros podamos dar una respuesta de amor. Él quiere que le amemos. Él quiere que vos le ames y que yo le ame. Entonces, si es que yo, por ejemplo, te obligo y te digo, bueno, vos tenés que amarme, eso no es amor. El amor se da cuando uno tiene la oportunidad de elegir no amar. Uno tiene la oportunidad de ser indiferente. Uno tiene la oportunidad de odiar. Y teniendo esas oportunidades, uno decide amar. Uno decide entregarse. Entonces, ese es el amor. Entonces, Dios por amor nos crea y Él espera una respuesta de amor de parte nuestra.
Sin embargo, esa respuesta puede ser negativa, porque Él, en nuestra libertad, Él quiere que le elijamos. Y asimismo ocurrió con los ángeles. Cuando Él crea a todos los ángeles, a todo su ejército de servidores, los crea también con libertad. Si bien los ángeles no tienen las tentaciones del cuerpo, porque son seres espirituales, esa fragilidad de la carne, ellos no poseen, sí tienen libertad. Y ellos en su libertad pueden decidir servirle a Dios o rebelarse contra Él. Y eso es lo que ocurrió. La Biblia nos cuenta que Satanás por envidia se rebela contra Dios, por envidia al hombre. Y nosotros podemos entender de cierta forma esa envidia. ¿Por qué? Porque él, Satanás, Luzbel, Lucifer, el nombre que queramos ponerle, él era el ángel más poderoso, él era el ángel más bello, más inteligente, se cree que era incluso el director del coro de los ángeles. Entonces, él, como con todas esas capacidades, iba a tener que aceptar que los hombres sean hijos de Dios. Porque los ángeles, en toda su capacidad y en todo el poder que tienen, nunca llegarán a ser hijos de Dios. En cambio, a nosotros los hombres, Dios decidió regalarnos ese, esa relación con Él, de ser hijos suyos, llegar a ser hijos suyos. Y un ángel dice, ¿cómo puede ser que nosotros sin estas debilidades que tiene el humano, no podamos llegar a ser hijos? Y al punto de que Dios decide encarnarse, el Dios Todopoderoso decide hacerse humano, deja su condición de Todopoderoso y se hace un niño. Se hace un niño pequeño que luego crece y nos muestra cómo vivir. Entonces, evidentemente que Satanás no es capaz de tolerar esto. Y él se revela y dice, no, yo no puedo seguir sirviéndote. Yo no quiero seguir sirviéndote. Y tal era su influencia que un tercio de los ángeles se van con él. Y entonces ahí nos damos cuenta de esa libertad y de dónde existe el mal. Y que Dios en realidad es bueno y que por su bondad nos creó. Y que por su bondad nos ama y Él mismo se nos manifestó. Es Él el primero que nos amó y entonces espera de nosotros una respuesta de amor. Y dice, den gracias al Señor, pues Él es bueno. Su bondad dura para siempre. Dios no es bueno con nosotros porque nosotros seamos buenos, porque nosotros hacemos bien las cosas, porque cumplimos los mandamientos, etc. No, Dios es bueno con nosotros porque Él es bueno. Entonces es por eso que tenemos que estar eternamente agradecidos con el Señor. Así como dice San Pablo en una de sus cartas, él dice, todas las cosas, Dios dispone, dice él, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Y en qué sentido es esto? En que todo lo que ocurre porque o Dios lo permite o porque Dios lo envía. Entonces, nosotros sabemos que todo lo bueno viene de Dios y que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, aquí en la tierra, para que nosotros podamos salvarnos, para que nosotros podamos aprender. Y porque Él tiene que respetar esa libertad y esa fragilidad. Que Él, por ejemplo, podría decidir, bueno, esta persona decide no compartir la comida que tiene. Entonces no, lo que está bien es que todos puedan tener, entonces le obliga a la persona a cambiar su voluntad. Entonces ahí ya no hay libertad. Y lo mismo ocurre con respecto a la fragilidad humana. Hay veces de que ciertas fragilidades se dan en nuestro cuerpo por esa condición nuestra. ¿Y qué ocurre? Hay veces de que esa fragilidad Dios decide sanar. Hay veces que Dios decide milagrosamente y otras veces de forma ordinaria a través de la medicina también. Finalmente, todos los logros de la medicina son gracias a la inteligencia del hombre que fue recibida de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a poder agradecerle al Señor y darnos cuenta de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y para los que no le aman, también las dispone. Solamente que esas personas no lo ven de esa forma. Esas personas ven como si fuera un problema, lo ven como una maldición, lo ven como una carga. Sin embargo, nosotros que amamos a Dios podemos verlo como una oportunidad.
podemos ver como algo que Dios quiere mostrarnos y que tal vez quiere que nosotros podamos cambiar algo o ayudar a otros a que cambien. Entonces, den gracias al Señor porque es bueno, porque su bondad dura para siempre. En el 2 dice, que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Y lo repite 3 veces para que eso se quede grabado en nuestro corazón. Su bondad es para siempre. Dios es bueno todo el tiempo, dice una película. Y es verdad. Y en la medida en la que nosotros la amamos, podemos realmente experimentar su bondad, conocer y reconocer para poder darle gracias. Y dice, al Señor en mi angustia yo clamé y me respondió sacándome de apuros. Acá yo suelo dar un ejemplo de que a veces Dios calma la tormenta, así como lo hizo Cristo, que viene caminando sobre las aguas y calma la tormenta. Unas veces lo hace, otras veces le calma al marinero y otras veces le enseña a nadar. Cuando esa tormenta no para, cuando hay veces que el barco se hunde, entonces Dios nos enseña a nadar. Hay veces que Dios calma la tormenta, es decir, nos saca de apuros porque soluciona o permite que salgamos de esa situación. Otras veces le calma al marinero, es decir, nos da esa templanza, nos da ese dominio propio para que la forma en la que vivamos esa tormenta sea testimonio de su presencia en nuestra vida. Y finalmente hay veces que se alarga esa situación y en esa situación larga también Él nos acompaña. Y de esa forma nos saca de apuros, a veces solucionando el problema, perdón, otras veces dándonos la calma y otras veces acompañándonos en el camino para que podamos dar testimonio de cómo un cristiano puede sobrellevar toda situación aquí en la tierra. Y dice, si el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Tantas veces tenemos miedo. Tenemos miedo de nuestro jefe, tenemos miedo de nuestros padres, de nuestros hermanos, a veces incluso de nuestros hijos. Otras veces tenemos miedo de la sociedad. Sin embargo, si Dios está conmigo, dice, yo no temo. Porque yo estoy seguro que estoy trabajando para Él, que yo estoy construyendo su reino y que las consecuencias que puedan ocurrir aquí en la tierra son nada comparado con el paraíso que nos espera allá. Y es importante que nosotros podamos realmente reconocerle a Dios y su bondad y su amor, y que por amor podamos hacer las cosas, no como un mercenario que lo hace por el premio, porque todos quisiéramos llegar al paraíso, llegar a su presencia. Sin embargo, aunque no hubiese paraíso, que lo hay, nosotros pudiéramos ver ese amor y darle una respuesta de amor. Y aunque no existiera el infierno, que nadie quiere ir al infierno, espero, que no por temor a ir a ese lugar demos una respuesta afirmativa al Señor. Aunque no existiera el infierno, que lo existe, ojalá pudiéramos dar una respuesta de amor al Señor. Porque finalmente esa es la condición del hijo, que no hace por lo que va a recibir de sus padres por interés, ni por miedo a la consecuencia de lo que podría haber, sino por el encuentro, por el encontrarse con esa persona que te ama y que te espera. Entonces, dice, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? No importa. Finalmente, ese amor de Dios es estable y tiene la capacidad de sanar toda herida que pudo haberse generado por culpa del hombre. Y más aún, cuando nuestro cuerpo termina aquí, puede nuestra alma y nuestro espíritu continuar con el Señor. Y dice en el 7, cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies. Esto significa que esa persona que me hace la vida imposible a ellos, yo les voy a ver rendidos, yo les voy a ver en depresión, les voy a ver en la cárcel. No. Aquí el rey David se refería probablemente a todos esos enemigos que físicamente deseaban su muerte. Sin embargo, hoy tal vez
No mucha gente desea nuestra muerte física, pero sí tenemos enemigos espirituales que permanentemente buscan nuestra muerte espiritual. Que una vez que nuestra vida aquí en la tierra termine, nuestra alma sea arrojada a ese lugar de rechinar de dientes. Entonces es importante que seamos conscientes de que existe este combate espiritual, el que lo narra San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6. Y él dice, no estamos luchando contra enemigos de carne y sangre, sino contra enemigos espirituales, contra las fuerzas sobrehumanas del mal, dice él. Entonces, para eso es necesario ponernos esa armadura de Dios. Y ahí él narra cuál es la armadura. Y la principal arma de ataque es la palabra de Dios, como espada de doble filo, que es viva y eficaz. Entonces, por eso que es fundamental que podamos conocer la palabra de Dios. Ahora estamos en el año de la palabra de Dios aquí en Paraguay, en Panamá también, y no estoy seguro en cuáles otras conferencias episcopales. Sin embargo, aquí estamos, entonces es el momento preciso, es el momento justo para aprovechar y acercarnos, tomar esto como un impulso para acercarnos a la palabra de Dios y luego encontrarnos en ella con el Señor. Y ese encuentro, en la medida en la que se vuelve frecuente, se convierte en una amistad. Y esa amistad da frutos de paz, da frutos de amor en nosotros. Y no solamente estamos en el año de la palabra de Dios, sino que estamos en el mes de la Biblia. Estamos en septiembre, que se le considera el mes de la Biblia. Ahora el 30 de septiembre es el día de la fiesta de San Jerónimo. Y ahora estamos en plena novena él. Así que él fue el encargado de traducir la Biblia al latín. Esa Biblia se conocía como Vulgata. Y esa traducción se la realizó para que muchas otras personas puedan entender lo que estaba escrito. Él se ofreció al Papa para realizar esa traducción. Así que imagínense qué trabajo, qué labor llevó a cabo él por amor a la palabra de Dios y al prójimo. Entonces es importante que podamos seguir su ejemplo, que podamos formarnos, que podamos de esa forma recibir las armas para poder vencer a la tentación. Porque el demonio siempre está aguardando como león rugiente, nos dice San Pedro en su carta, aguardando a quien devorar. Entonces es importante que estemos preparados, que podamos vencer a nuestros enemigos con la palabra de Dios, conociéndola, entendiéndola como Él quiere que la entendamos y poniéndola en práctica. Y dice en el 8, más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. A veces nosotros esperamos de que cambie el mundo, de que venga un nuevo presidente en nuestro país y revolucione nuestro país. Y esperamos que venga, no sé, tal vez un sacerdote a nuestra parroquia y revolucione nuestra parroquia. Y mientras tanto seguimos esperando. Sin embargo, nosotros estamos llamados a poder actuar, a poder confiar en Dios y a cada uno ser ese cambio que espera de los demás. Y de esa forma, guiados por el Señor, vamos a lograr ese cambio en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente de estudio, en nuestra sociedad y finalmente en el mundo entero. En el 10 dice, todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban, me tenían cercado, pero en el nombre del Señor los humillé. Hay veces que realmente parece así, parece que todo es oscuridad y la gente pierde la esperanza. Y dice, parece que ya no queda gente buena. ¿Dónde está esa gente generosa? Sin embargo, sigue existiendo. Tal vez no hacen tanto ruido como la gente que hace el mal y que nos muestran en todos los noticieros y en los periódicos, en la mayoría por lo menos. Un árbol que crece hace 1000 árboles que crecen hacen menos ruido que un árbol que se cae. Entonces es importante que no perdamos la esperanza y acordémonos de qué tan fuerte y potente es la luz. Si en este momento yo apago aquí todas las luces, no vamos a ver nada. Y yo prendo un fósforo, enciendo un fósforo aquí en mi mano, toda la atención va a fijarse en la luz. Entonces es importante que seamos luz, que podamos ser luz, que a pesar de que nos rodee la oscuridad,
podamos ser luz, que podamos recibir primero esa luz de Dios y luego reflejarla en todos los demás. Dice, me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. No existe nada más fuerte que el amor de Dios, al punto que fue capaz de vencer a la muerte incluso. Entonces, depositemos nuestra confianza en Dios, miremos su bondad, acudamos a ella. Está esperándonos en cada sacramento de la reconciliación para que podamos volver a ese estado de gracia y que su Espíritu Santo que vive dentro nuestro, vos que sos templo del Espíritu Santo y yo también, podamos acudir con frecuencia. Y a pesar de que sigamos cayendo, sigamos acudiendo, siempre conscientes de que su bondad dura para siempre, que Él busca que no nos condenemos, sino que nos convirtamos y nos salvemos. Y dice, me empujaron con fuerza para botarme, pero acudió el Señor a socorrerme. Hay veces que la pereza así nos tira por el suelo, otras veces la ira, otras veces la avaricia, otras veces la envidia, la lujuria, y parece que nos quieren tumbar. A veces nos tumban incluso, sin embargo Dios vuelve a levantarnos y vuelve a darnos fuerza para permanecer de pie. Dice, el Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto ha sido para mi salvación. A veces la gente, yo vivo cerca acá de un estadio, un club, que muchos años hace que está queriendo salir campeón de un torneo internacional, sin embargo aún no pueden, pero perseveran ahí. Y es impresionante cómo cantan. Están aquí a no sé cuántos metros y se escucha aquí. Entonces el motivo de su canto es un club de fútbol. Son personas corriendo detrás de una pelota que le pueden regalar una estrella en su remera o un trofeo en el club, ¿sí? Otras veces el motivo del canto, cuando juega una selección de fútbol y cantan nuevamente a unas personas corriendo detrás de una pelota que pueden darle una estrella más y decir que son campeones del mundo. Otras veces en un acto político se canta el himno nacional con toda la fuerza, agradecidos por esas personas que ayudaron a construir ese país. Y sin embargo, ¿cuánto más debería ser motivo de nuestro canto Dios? Otras veces se canta a una pareja, a un matrimonio, a una esposa, a un esposo. Se canta también por ese motivo. Otras veces se canta cualquier cosa que puede generarnos diferentes sensaciones. Hoy en día es lamentable tantas canciones que atentan contra la dignidad humana, que atentan contra la dignidad de la mujer. Entonces es importante que analicemos el motivo de mi canto. ¿Qué me hace cantar? ¿Qué me hace cantar? ¿Qué te hace cantar? A mí me hace cantar Dios. Y no solamente cantar, sino sentarme aquí contento a llevarle a Él. A procurar hacer mi mejor esfuerzo de llevarle de la mejor forma. Como Él se merece que sea llevado. Entonces la medida en la que vemos, en la medida en la que notamos lo que Dios hace en nuestras vidas, solamente ahí podemos empezar a ser agradecidos. Yo no puedo ser agradecido si ni siquiera me doy cuenta de que alguien me regaló algo. Pero en la medida en la que yo hago una pausa, me desconecto de todas las redes que nos tienen atrapados. Apago un rato el Instagram, el Spotify, Netflix o lo que sea que nos tiene atrapados. A lo mejor una novela en la tele. Y puedo hacer una pausa y escuchar a Dios. Ver la mano de Dios en mi día, que me volvió a despertar. Que volvió a despertarle a la gente que amo. Que volvió a darme la capacidad de ver, de escuchar, de hablar, de caminar. Y si es que esa capacidad no la tengo, agradecer por todas las que sí tengo. Agradecer por todas las que sí tengo. Y ahí puedo dar gracias a Dios. Y ahí yo me siento contento. Ahí yo me doy cuenta de lo que Dios hace por mí. Y ahí vos podés darte cuenta de lo que Dios hace por vos en tu vida. Y ahí empezás a querer cantar. Ahí empezás a querer buscarle a Él. Pero no por el premio, no por el miedo, sino por amor. Porque querés encontrarte con esa persona. Con esa persona. Y dice, el Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto, ha sido para mí la salvación.
A veces la sanación, sin embargo, Él siempre puede ser motivo de nuestra sanación, de nuestra salvación, perdón. En el 15 dice, clamores de alegría y de triunfo resuenan en las tiendas de los justos. Hay veces que uno tiene un día difícil, sin embargo, al acostarse a dormir y decir, Señor, hoy yo hice lo correcto. Hoy yo no tomé el camino fácil. Hoy yo no me quedé callado. Hoy hablé en tiempo y en forma, por amor a vos, por amor a la verdad. Y uno se va a dormir tranquilo. Y dice, la diestra del Señor hizo proezas, la diestra del Señor lo ha enaltecido, la diestra del Señor hizo proezas. Después dice, no, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Entonces, cuando yo vivo, Dios me rescató, a mí me rescató de mi vida de pecado. Muchos años yo estuve fallándole al Señor, fallándole a su amor, intentando volver y volviendo a fracasar. Sin embargo, Dios me quiso rescatar. Y en ese rescate, Él marcó su amor en mí. Y ese es el amor que me mantiene vivo y que me mantiene contento. Y que me lleva a seguir buscándole a Él. Y de todas las formas. No solamente en la oración, sino con conocimiento y en las obras, en el prójimo, en la comunidad. Y dice en el 18, el Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Hay veces que esa corrección o esa lección la aprendemos solamente a través del dolor y Dios permite ciertas situaciones para que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe y a veces para que podamos reaccionar. Una vez me tocó conversar con una amiga. Ella tuvo una enfermedad muy extraña, una bacteria a la que no le hacía caso los antibióticos, no funcionaban. Y ella me preguntó, ¿y por qué Dios permite que yo me enferme así? ¿Por qué Dios permite que yo me enferme así? Y la verdad que no estoy seguro. Hay veces que a través de esa enfermedad puede ser motivo de unión para una familia, puede ser motivo para que esa persona haga una pausa en su vida, una pausa obligatoria y pueda tener tiempo para orar. Puede ser una oportunidad para que otra persona venga a mostrar su amor y hacernos sentir el amor de Dios a través suyo. Y ahí me contó y me dijo, mi papá y mi mamá 10 años estuvieron separados, estuvieron divorciados y prácticamente ni se hablaban. Pero ella viviendo con su mamá, el papá se va a buscarles de la casa y me contó cómo ella estando en el asiento trasero del auto veía cómo su papá y su mamá empezaban a bromear, empezaban a reírse 10 años después. Y yo le pregunté a ella, yo le pregunté, si vos tuvieras que morir, si vos tuvieras que entregar tu vida, para que ellos se salven, ¿vos lo harías? Si vos tuvieras que entregar tu vida para que tus padres o tus hijos se salven, ¿lo harías? Probablemente responderías que sí. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nuevamente hablamos del morir aquí. Y hay veces de que es necesario entregar nuestra vida. Y entregar nuestra vida con amor y por amor. Entonces hay veces que la enfermedad puede ser una oportunidad para muchas cosas como la que mencioné recién. Y es importante ser conscientes de que la vida más importante es la vida eterna, es esa vida con Dios que dura para siempre. No acá 80 años, 100 años, 120 si rompemos algún récord. No, sino esa vida que dura para siempre, en la que ya nos están esperando todos los santos, todos los ángeles que le sirven al Señor y todas las personas que ya llegaron nos están esperando. Entonces, qué lindo sería poder volver a reunirnos con esa gente que pensamos y que pedimos para que si aún no llegaron ya estén ahí, pero por los que ya llegaron. Y que todos juntos podamos encontrarnos con el Rey, podamos encontrarnos con nuestra Madre María y con todas esas personas que ya llegaron. Entonces es importante saber que esa es la vida más importante. Dice en el 19, ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Y es Dios mismo el que nos va a abrir la puerta de su casa cuando nosotros lleguemos con ese ticket de entrada, que son nuestras obras de amor, nuestras obras de misericordia.
Dios mismo va a abrir las puertas del cielo para que nosotros entremos y podamos alabarle por toda la eternidad. Y dice, esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. No entran todos, entran los que decidieron en su libertad hacer el bien. Las personas que en su libertad dijeron, yo no quiero estar con Dios, Dios respeta esa libertad. Dios respeta esa libertad. Y entonces esas personas permanecerán alejadas de Él para toda la eternidad. Y dice, te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. Hay veces que Dios nos salva a nosotros y nosotros ya estamos en este camino del Señor y queremos a toda costa que otras personas, que nuestra familia, que nuestros mejores amigos, que nuestro país también elija. Y entonces insistimos, insistimos, insistimos. Sin embargo, nosotros estamos llamados a poder insistir a tiempo y a destiempo, pero hasta el punto en el que la persona, siempre respetando la postura de la persona, y que Dios haya sido una salvación para mí y para vos, tiene que transformar nuestras vidas. Y que ese cambio sea testimonio que le lleva a las personas a querer acercarse a Dios. Y acordarse que la salvación es personal. Esta es una decisión personal. Si yo decido seguir a Dios, si vos decidís seguir a Dios, entonces tu salvación es la que está más cercana. Sin embargo, no porque otra persona lo haga en lugar nuestro. No, mi mamá luego se va a la misa. No, yo tengo un hermano que enseña. No, yo tengo un tío que tal cosa. No, mi hija es la que se va siempre. No, es personal. Cada uno se va a ir a rendir cuenta ante el Señor de lo que hizo. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste? No qué te hicieron. ¿Qué hiciste? No qué te hicieron. Lo que te hicieron, ¿cómo respondiste? Eso es lo que Dios nos va a preguntar. Seremos juzgados en el amor, dice San Juan de la Cruz. En el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Y dice, este es el día que ha hecho el Señor. No dice mañana, no dice ayer. Y dice, entristezcámonos y quejémonos todo el día. No, ¿verdad? Dice, este es el día que ha hecho el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. Hoy estamos en primavera, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Hoy es de noche, este momento de noche, pero a mí de día es lo que me gusta. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Pero ahora está amaneciendo, es muy temprano. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Pero hace demasiado calor y a mí el frío es lo que me gusta. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Yo quería nacer rubio, pero me hizo el cabello castaño. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Pero hoy está lloviendo, a mí me gusta cuando el día está soleado. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Pero hoy es lunes, ¿cómo cuesta después del fin de semana? Alegrémonos y regocijémonos en él. La gente dice, gracias a Dios es viernes. Yo digo, gracias a Dios es lunes. Gracias a Dios podemos volver a iniciar, podemos volver a trabajar, podemos volver a vivir. Podemos tener una nueva oportunidad de sentirnos amados y de amar. Y dice, danos, oh Señor, la salvación, danos, oh Señor, la victoria. No es nuestro poder, no es tu fuerza lo que te va a dar la victoria. Nuestras fuerzas no son suficientes y siempre van a ser insuficientes. Es Dios el que nos da la victoria en la medida en la que nos acercamos a Él y buscamos primero el reino de los cielos. Todo el resto viene por añadidura. Y dice, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Eso decimos en la misa. ¿Y quién es bendito el que viene en nombre del Señor? Es Cristo. Él es el que vino en nombre del Señor. Y también podemos ser nosotros, esos que nos vamos caminando, llevando su figura en este siglo XXI. Que la gente viéndonos pueda ver a Cristo. Que su figura vuelva a caminar entre nosotros. Que su amor, esas miradas que Él tenía, que puedan volver
que puedan volver y permanecer. Y dice, desde la casa del Señor los bendecimos. Nosotros somos ya esos templos vivos. Ya no esa construcción solamente, sino templos vivos. Las piedras vivas que forman parte. Y desde nuestro ser le alabamos. Con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Vayamos al altar. Volvamos a las misas. Tomemos las precauciones que nos piden, las medidas sanitarias. Lleven su alcohol en su bolsillo y pónganse las manos, su tapaboca, úsenlo como corresponde. Y volvamos a la Eucaristía. Volvamos al altar. Ahí está Cristo que nos espera, ese Dios que decidió quedarse en un pan. Imagínense, Él siendo todopoderoso, el creador de todo lo que existe, que tiene autoridad sobre todo lo visible y lo invisible, decidió quedarse en un pan por nosotros, por vos y por mí. Decidió quedarse en un pan para poder unirse físicamente a nosotros. Entonces, aprovechemos, vayamos a esa fiesta del cielo en la tierra. Lo más parecido que existe en el cielo, del cielo aquí en la tierra, es la Eucaristía. Vayamos, vayamos. Y Eucaristía significa acción de gracias. Acción de gracias. Entonces, es la acción que nosotros llevamos a cabo dándole gracias a Dios. Y que llevamos a cabo para encontrarnos con Él. En su palabra y en su cuerpo. En su sangre. En su alma y en su divinidad. En el 28 dice, tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su bondad dura para siempre. Entonces, resumen de todo este salmo, no moriré, viviré para contar las hazañas del Señor. No moriré a la vida eterna, viviré por haber amado, por haber sido misericordioso, misericordioso como el Padre. De esta forma pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7. Capítulo número 7. Habíamos visto ya en el final de este capítulo 6 la historia de Esteban y cómo los apóstoles habían elegido a los 7 diáconos. Y esa palabra viene por la palabra griega diaconía, que significa servicio o que significa una tarea. Entonces ahí vimos de que tenían dos características estos diáconos. Estaban llenos del espíritu y de sabiduría de Dios. Entonces se esforzaban por vivir en gracia. Y ahí vemos otra vez cómo había personas que tenían cierto nivel y habían otras personas que tenían un nivel más alto del espíritu y de sabiduría. En ese nivel estaba Esteban. Entonces a él dice él en el 8 que realizaba grandes prodigios. Hechos 6:8, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Entonces, hay gente hoy que procura desmitificar la Biblia, le llaman. Si bien el método histórico crítico está aprobado y dicen que es bueno y que es necesario incluso para poder analizar la palabra de Dios. Si no conocen, es muy bueno que puedan investigar sobre él. Nos permite conocer a profundidad ese lado histórico de la Biblia. Si bien no es un libro de historia, tiene parte histórica en él. Entonces, eso nos permite identificar ciertos factores y tener la interpretación correcta. Pero hay personas que son extremistas de ese método y entonces es como que toman los milagros y dicen, no, los milagros en realidad no son milagros, son porque Dios no es mago. Sin embargo, los milagros son señal del señorío de Dios sobre todo lo que existe, incluso sobre las cosas físicas. Imagínense que para ser canonizados santos en la iglesia es necesario que se realicen 2 milagros atribuidos al santo. Entonces ahí nos damos cuenta de que los milagros sí existen y de que nosotros estamos llamados. Vos estás llamado a hacer milagros ordinarios y extraordinarios. Y en la medida en la que tu fe crezca y más cerca estés del Señor, el Señor va a poder obrar grandes señales milagrosas. Y dice,
se le echaron encima algunos de la sinagoga y ahí menciona que se alborotó el pueblo, porque el pueblo estaba pendiente de las cosas importantes, estaba pendiente de lo que había que hacer y de lo que ocurría a su alrededor. Ellos no estaban todo el tiempo aquí mirando su teléfono, ¿sí? No estaban haciendo eso, estaban atentos. Entonces ahí pudieron darse cuenta. Por eso que es importante que nosotros prestemos atención, porque Dios nos está hablando en todo momento. Y siempre hay alguna persona que necesita de Él. A veces somos nosotros mismos. Entonces es importante que como primera medida, no por egoísmo, sino porque no podemos dar lo que no tenemos, podamos acudir a Dios para que Él nos sane, para que Él nos devuelva la vida, para que Él renueve nuestras fuerzas, para que Él pueda con su espíritu limpiar nuestra casa. Entonces, estar atentos a lo que nos pasa. Si es necesario acudir a una psicóloga, a un psicólogo, no tener miedo, no tener vergüenza. Dios también le formó a través de la inteligencia a los psicólogos. Esa inteligencia que Él les regaló. Entonces también son un instrumento de Dios. Si nos damos cuenta que tenemos algún problema físico, acudir al médico. Es importante cuidar nuestro cuerpo. Entonces, aquí dice que ellos estaban atentos a lo que es importante. Atentos a lo que es importante. Entonces, salen de sí mismos, prestan atención a su alrededor, dijimos. Presto atención primero a mí mismo. ¿Cómo estoy yo? Me miro al espejo. Me miro físicamente y me doy cuenta de que hay cosas que no van acorde a lo que Dios quiere. Si yo estoy comiendo todo el día cosas que son perjudiciales, o estoy tomando cosas que son perjudiciales, o lo que sea con mi cuerpo, yo estoy atentando contra el quinto mandamiento. Si yo fumo, estoy atentando contra el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto? No matarás. Y no dice excepto a vos mismo y de a poco. Es por eso que es fundamental que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra mente. Todo lo que nosotros miramos, las series que vemos, videos, películas, canciones, todo nos afecta. Es como la comida. Toda la comida que metemos en nuestro cuerpo nos afecta. Así también es con la mente y con el espíritu. Todo lo que nosotros hacemos en espíritu. Si nosotros no vamos a que nos lean las manos, confiamos en el horóscopo y tantas otras cosas en las que depositamos nuestra confianza en lugar de depositarla en Dios, también nos afecta. Entonces, atentos primero a qué nos pasa, que podamos pararnos enfrente al espejo y mirarnos, y que cuál es el mejor reflejo de nuestro espíritu, o el mejor espejo que refleja nuestro espíritu es la palabra de Dios. Bien entendido. Entonces nosotros nos paramos enfrente y no encontramos nuestros defectos físicos, sino nuestros defectos espirituales. Y entonces ahí Dios puede ir trabajando. Una vez que los identificamos, el Señor puede ir obrando, así como un cirujano, así como un cardiólogo que está ahí operando el corazón, o un neurocirujano operando el cerebro, así puede estar Jesús sanando nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, atentos a nosotros mismos. Si nosotros queremos servir a Dios, es necesario que estemos sanos, si no vamos a poder servir muy poco tiempo a Él. Atentos al prójimo, para ver quién necesita, para ver qué está ocurriendo a nuestro alrededor, qué es necesario que el cristiano esté haciendo en este momento. Bueno, entonces alborotó el pueblo y le llevan ante el Sanedrín a Esteban. Ahora vamos a leer hoy el capítulo 7 de los versículos 1 hasta el 29. Y en la próxima catequesis la otra mitad. Y empieza este discurso de Esteban con una breve introducción. Capítulo 7, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu país y tu parentela, y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país
en que ustedes habitan ahora. Y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión, a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así: tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos del faraón, rey de Egipto, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Hamor por cierta suma de plata. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos, para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se acercaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este discurso de Esteban lo divide en 3 etapas principales de la historia de la salvación: la etapa patriarcal, luego
luego la etapa mosaica y finalmente la etapa de la edificación del templo. Entonces, estas tres etapas en realidad hasta ahora leímos dos de ellas. La primera es la etapa patriarcal que empieza más o menos en el año 1750 a.C., como para que podamos ubicarnos un poco en la historia. La etapa mosaica o la etapa de Moisés ocurre aproximadamente en el año 1300 a.C. Y la etapa del templo que vamos a ver en la catequesis siguiente es aproximadamente en el año 970, con el reinado del rey Salomón, si no me equivoco. Creo que fue él el que empezó la construcción del templo. Para poder conocer con mayor precisión esta historia de la salvación, yo realicé una grabación como parte de una tarea en la Facultad de Teología, en donde había que narrar las etapas de la historia de la salvación. Esta grabación, perdón, esta grabación está disponible y ya la compartí, pueden encontrarla en el muro de la página. Así que dura 18 minutos y de esa forma podemos entender mucho mejor en qué época se está situando esta narración. Entonces, la época patriarcal empieza con Moisés, empieza con Abraham. Aquí lo que está queriendo hacer Esteban es no defenderse de forma directa. A él, ¿qué pasó? Le acusaron en el 14, en 6:14 decía, le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Entonces, de eso le acusaban de algo que él no estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se defiende él ante este tribunal? Él no se defiende de forma directa, había dicho, sino que de forma indirecta. ¿Él qué hace? Él hace una lectura del Antiguo Testamento. Esa historia que ellos mismos conocen, esa misma historia él la narra, pero ya desde una perspectiva cristiana. Es por eso que todo el Antiguo Testamento debe leerse a la luz del Nuevo. Eso, ¿cómo se llama? Eso se llama alegoría. Alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es un a dónde apunta, ¿sí? Es un significado simbólico. ¿Representa a qué? Entonces, todo el Antiguo Testamento, ¿a quién le apunta? A Cristo. Todo ese Antiguo Testamento, todas las profecías apuntan a Cristo. Finalmente, toda la palabra de Dios, la Biblia entera, de una u otra forma, hace referencia a Cristo. Cristo es el centro. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él empieza a narrar la historia para que ellos puedan darse cuenta de qué ocurrió con Moisés y de que el nuevo Moisés es Cristo. Entonces, ciertas palabras que él utiliza, como Dios lo enviaba a ellos como un libertador, ahí estaba haciendo una alegoría. Él estaba hablando alegóricamente para que la gente entienda de que este libertador, este Moisés, está haciendo referencia a otro libertador. Y por eso también habla de que lo rechazaron a Moisés y así también rechazaron a Cristo. En ambos casos tenían misiones divinas, es decir, fue Dios mismo el que les envió. En el 25 decía, comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba. Entonces ahí vemos de cómo lo mismo que ocurrió con Moisés ocurre con el nuevo Moisés. Sin embargo, él ya no viene a librarles de la esclavitud de Egipto, sino viene a librarnos a todos, a toda la humanidad, de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y los padres de la iglesia son especialistas en hacer esta analogía, esta comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como esto que ocurría antes, hoy ocurre con un significado pleno. Y por eso que es tan recomendable. Hay una página que se llama Dei Verbum. Ahí pueden encontrar los comentarios de los padres de la iglesia. Bueno, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son los primeros cristianos y muchos de ellos también considerados doctores de la iglesia, que fueron justamente los padres porque bajo su predicación y enseñanza nació parte del cristianismo como hoy lo conocemos. Entonces, como les dije, esa página de Iberbum y también hay diferentes libros en donde podemos encontrar sus comentarios. Yo hace un tiempo compré una Biblia que está comentada por los padres de la iglesia, solamente que está dividida en 29 tomos. Y este tomo que yo compré es el de Hechos de los Apóstoles. Entonces, hay versículos que como que cuestan entender y ahí ellos nos brindan luz, nos brindan entendimiento. Personas que dedicaron la vida entera a estudiar
y que guiados por el Espíritu nos dan una interpretación. Y eso es lo que forma parte del magisterio de la iglesia, esa enseñanza sobre la Sagrada Escritura y sobre la tradición de los apóstoles. Todas esas enseñanzas que de forma oral se fueron transmitiendo de generación en generación. Entonces, hasta aquí vemos, como dije, la defensa de Esteban, en donde su discurso es el discurso más largo que se transmite en el libro de Hechos de los Apóstoles. La Biblia de Navarra, por ejemplo, también es una Biblia comentada que fue hecha por la Facultad de Teología de Navarra, que es la facultad que está muy relacionada, o creo que fundada luego, si no me equivoco, por San José María Escrivá. Entonces, ahí, por ejemplo, nos dice que Esteban no se defiende directamente, sino que contesta a sus acusadores mediante una visión cristiana de la historia de la salvación. Eso es lo que mencioné. Según la cual el templo y la ley han cumplido su misión. Primero menciona a la ley, que son las establecidas por Moisés. Y en la catequesis siguiente se va a completar esta parte del templo que habíamos mencionado. Entonces, este planteamiento de Esteban respeta y perfecciona los bienes religiosos. Es decir, él presenta aquí todas esas enseñanzas, partiendo de Abraham, continuando por Moisés, para que puedan entender ellos que eso mismo que ocurrió, que ese mismo rechazo que hubo de parte del pueblo hacia Moisés, y le dijeron, no queremos volver a Egipto, a ese punto llegaron, ese mismo rechazo el que en este momento se había realizado en contra de Jesús. Y posee ya una noción más universal y profunda de la ley divina. Una idea más espiritual del templo que vamos a ver, puesto que en cualquier lugar del orbe puede adorarse a Dios. Y como dijimos, estas palabras clave que él utiliza son claves para los judíos. De repente nosotros escuchamos, Dios lo enviaba, es un libertador, fue rechazado, y tal vez no tenga tanto sentido. Sin embargo, ellos tenían bien clara esa historia con respecto a Moisés, de ese envío de Dios, de ese rechazo del pueblo. Entonces, es ese énfasis el que quiere poner Esteban en su discurso. Y empieza él diciendo, entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme, escuchen. Hay algo que tengo para compartir. Hay algo que sería bueno a lo que le presten atención. Pero eso es porque Esteban conocía. Para poder defender su postura, él tiene que conocer. Para poder mostrarla con respeto, él tiene que poder conocer. Y dice, el Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham, a nuestro padre, haciendo énfasis de que ambos son hijos del mismo padre, a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo, deja tu país y vete al país que te indicaré. Eso está narrado en el libro del Génesis. Anteriormente se creía que el libro del Génesis, en realidad todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos los 5 libros por Moisés. Sin embargo, hoy, gracias a todas las investigaciones, se cree hoy, la teoría más actual es que fueron escritos ya en el destierro, en la época del destierro a Babilonia, ¿sí? Nuevamente es importante que puedan escuchar ese audio y ahí van a tener un entendimiento más profundo, porque no nos da el tiempo para entrar en profundidad en este momento. Entonces, Abraham era de Ur de Caldea, y dice que abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Y aquí San Juan Crisóstomo nos trae luz y también Orígenes. Y Orígenes en particular dice, ¿a qué se refiere con deja tu país? Deja tu país. Un momento. Bueno, él se refería, deja tu país que
Ya recuerdo. Deja tu país se refería a que deje las riquezas materiales y el lugar de por sí, a que deje su país y que deje esas riquezas materiales. Y dice, y deja a tu parentela, dice, a tus parientes. Y ahí él nos aclara y nos dice a qué se refiere con deja a tus parientes, dejar de lado todas esas costumbres que no vienen de Dios que aprendimos de los humanos. Muchas veces aprendemos muchas malas costumbres, malos hábitos de nuestros padres. Entonces Él nos dice, no, deja esas riquezas espirituales, esas riquezas materiales, deja esas seguridades que vos tenés. Busca los bienes espirituales y busca dejar atrás todo lo que no viene de Dios, que probablemente lo aprendimos de los seres humanos, porque es un proceso natural. Nosotros aprendemos generalmente por imitación, así aprendemos a hablar, así aprendemos prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, muchas veces nuestros padres procuran darnos los mejores ejemplos. Sin embargo, tal vez ellos no recibieron una formación completa en la fe, o tal vez ellos no la practican como deberían. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos reconocer eso, es importante que podamos dejar atrás esa parentela en el sentido de eso que recibimos de ellos, que no viene de Dios, y que podamos dejar atrás nuestras seguridades en el sentido de, no, yo estoy bien aquí donde estoy. ¿Para qué yo voy a tratar de esforzarme más? Entonces, también ocurre eso, estoy bien con el conocimiento que tengo de Dios. Estoy bien con irme a la misa una vez cada domingo. Estoy bien con quedarme en mi casa nomás porque estamos en pandemia, entonces no hay precepto. Qué triste que tenga que haber un precepto para que la gente acuda al templo, para que la gente acuda a Dios, a su presencia. Entonces, dejar atrás eso. Dios hoy te pide que dejes de lado tu seguridad y que confíes en Él, que puedas escuchar su voz, que puedas dejar atrás lo que no viene de Él, que tal vez va a ser doloroso y no va a ser fácil como dejar atrás. Sin embargo, Él nos va a acompañar, Él va a guiar y Él sabe y su bondad dura para siempre. Entonces dice el 4, abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Él no actuó antes de escuchar lo que Dios tenía para decirle. Por eso que es fundamental que al despertar nos podamos decirle, Señor, ¿dónde quieres que sirva hoy? ¿A quién quieres que ame? Poneme las situaciones en mi camino, no fáciles, sino las situaciones que yo tenga que vivir para con tu amor dar testimonio. Y entonces actuar, entonces arrancar nuestro día, entonces actuar en consecuencia a lo que escuchamos de Dios. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora, dice. En el 5, y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió, dice. No le dio nada, le hizo una promesa. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos dé algo. Abraham ni siquiera había visto milagros cuando Dios le pide algo. Sin embargo, él obedece igual. Y esa es la obediencia, sin entender, hacerlo porque Dios nos lo dice. Porque confiamos en el Señor. Yo no entiendo esto, pero yo confío en vos y sé que si vos me pedís es por algo. Yo sé que si vos me pedís, vos sabés por qué. Vos conocés lo que es mejor para mí, para mi entorno y para la humanidad entera, Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y entonces actuar. Y Dios dice, no le dio nada, le hizo una promesa. Y a Dios, a nosotros nos promete de que en la medida en la que amemos, Él nos va a recibir y nos va a decir, bendito de mi Padre, pasa a ocupar el lugar que ha sido reservado para vos desde el inicio de los tiempos. Esa es la promesa. De que en medida en la que nosotros amemos, vamos a recibir eso. Y entonces podamos tener también esa esperanza extra, que vamos a tener esa motivación extra, pero que sea extra, que no hagamos solamente por el cielo y por el paraíso y por la vida eterna, sino que hagamos por amor a Dios y por amor al prójimo. Y dice,
sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él. Pero se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Imagínense que Dios te dice, bueno, vos vas a poder ser el mejor futbolista de toda la historia de la humanidad y vos no sabés jugar fútbol. Algo así es lo que le dijo Dios a Abraham. Le dijo, te voy a dar el país y a tu descendencia después de vos. Y él no tenía hijos. Entonces, aún así, sin entender, probablemente Abraham se fue. Porque Dios le dijo. Y eso fue suficiente. Y Dios cumple lo que Él promete. Aunque para nosotros parezca imposible. Aunque para nosotros parezca imposible. Para Dios no hay imposibles. Le dijo el ángel Gabriel a María. Entonces, no le dio, sino que le prometió. Y ahí Abraham hizo lo que tenía que hacer. En el 6 dice, Dios le habló así, tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Estos 400 años empiezan a contar desde el nacimiento de Isaac. Desde el nacimiento de Isaac. Y no es que literalmente iban a estar 400 años como esclavos, sino que iban a deambular 400 años hasta llegar al lugar que Dios tenía preparado. Y durante ese deambular iban a pasar también por la esclavitud. Entonces, esos 400 años se empiezan a contar desde el nacimiento de Isaac. Abraham le tuvo a Isaac. No, Abraham, Isaac, sí, está bien. Entonces, Abraham le tuvo a Isaac, Isaac le tuvo a Jacob. Desde el nacimiento de Isaac hasta la liberación de Egipto transcurrieron 405 años. Entonces ahí nos dice, creo que fue Orígenes en este caso y en el caso anterior, San Juan Crisóstomo, nos dice que a partir de los 5 años de Isaac, entonces ahí son 400 años justito hasta que son liberados de Egipto, la salida de Egipto. Y a los 5 años ocurrió algo particular, que es durante el cual Isaac empezó a ser maltratado por la hija de la esclava. Entonces, ahí vemos que se cumplió esta palabra de Dios, de que evidentemente Abraham no pudo ver esa promesa cumplida. Sin embargo, Dios lo cumplió. Sin embargo, Dios lo cumplió. No pudo verlo en vida. Sin embargo, al haber en algún momento llegado ya al cielo Abraham, él puede ser testigo de lo que ocurrió aquí en la tierra y de que Dios es fiel, de que todo ese tiempo que transcurrió no fue suficiente para que Dios no cumpla su palabra. Después dice, después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión. Y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Esta práctica de la circuncisión se volvió muy frecuente cuando el pueblo estuvo exiliado en Babilonia. Llegó un momento en donde recibió el pueblo muchísimos ataques y fueron echados de Jerusalén. Fueron exiliados a Babilonia. Entonces ahí nace las sinagogas que ya habíamos mencionado antes, que eran los pequeños lugares de reunión donde se reunían a leer las Sagradas Escrituras en hebreo. Y también estaba la diáspora, que eran también sinagogas, en donde, o sea, en la que también habían sinagogas, pero el culto se daba en griego y no en hebreo, que fue lo que tratamos también en la catequesis anterior. Y ahí entonces, para poder diferenciarse ellos y llevar una vida diferente, también empezó con una intensidad grande la circuncisión. Hay teorías que dicen que en realidad lo que hicieron fue al escribir en ese entonces dijeron, bueno, ya desde Abraham viene esta práctica para que tenga aún un mayor peso. Entonces, aquí podemos ver y menciona que Abraham lo circuncidó y es posible que ya lo haya hecho. Sin embargo, esta práctica así asidua entre los judíos de la circuncisión empezó en el exilio en Babilonia. Y aquí menciona de que Abraham circuncidó a su hijo al 8º día, lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas de Israel, las 12 tribus de Israel. Y dice en el 9, los patriarcas se pusieron celosos de José
hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto. Entonces uno de los hermanos era José. Los hermanos se pusieron envidiosos o celosos de él y le vendieron a Egipto. Pero dice, entonces ahí damos cuenta que a veces la gente nos hace cosas, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Esa capacidad tiene Dios. Y si aún no nos libra, tal vez hay algo que Él quiera mostrarnos o mostrarle a alguien más, por eso aún no cambia la situación. Entonces, es esta la fe que estamos llamados a tener, de que cosas pueden hacernos, cosas pueden pasarnos, pero Dios va a estar con nosotros. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto. Se llamaba Faraón este rey y dice que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Es como que se dio la vuelta. La gente esperaba de que él fracase, sin embargo Dios le regaló el éxito. Pero no el éxito de prosperidad nomás, sino el éxito de ser buena persona, el éxito de construir su voluntad, de construir su reino, de seguir su voluntad y construir su reino. Y dice en el 11, sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Y aquí nuevamente vemos de que a la persona a la que le rechazaron, él no le da la espalda. Él no le da la espalda y les ofrece una solución, les ofrece una ayuda. Y dice, al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y así Faraón conoció a la raza de José. Ahí José les ayuda. Y dice luego en el 14, luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él. Y más tarde también nuestros padres. Nuestros padres. Se dan cuenta de cómo él hace ese énfasis de que nosotros somos hermanos. Hermanos y padres. Les quiero recordar nuestra historia, que es la base de nuestra historia los cristianos. Y dice, sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Amor por cierta suma de plata. En el 17 ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Entonces, a pesar de las situaciones, a pesar de estar físicamente esclavizados en Egipto, el pueblo crecía y se multiplicaba. Es decir, a pesar de que la situación parezca que no es favorable, Dios aún puede obrar en esa situación y aún así puede generar victorias. Y dice, este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera, dice. Qué triste. Imagínense que los gobernantes le obligaban a las personas a deshacerse de sus hijos. Lo obligaban. Hoy en día no necesitan obligarle, hoy le convencen a la gente de que es más fácil abortar, de que es mejor para el medio ambiente el no tener hijos. Y así, y de tantas formas, le venden en muchos países esa imagen de que son personas que tienen derechos sobre su propio cuerpo, mintiendo, porque es otro ser, es otra vida que se está formando. Si a un huevo de tortuga se destruye en ciertos lugares, se le destruye, se paga una multa altísima. ¿Por qué? Porque hay una futura tortuga en peligro de extinción ahí. Entonces, ¿por qué es diferente en una tortuga de un ser humano con respecto a la vida? ¿Y cuándo empieza una vida? Entonces, aquí vemos de que le obligaban a abandonarles. Hoy les convencen. Entonces nosotros como cristianos, como católicos, estamos llamados a poder luchar por la vida,
a defender a esas personas que no tienen voz, a defender a esas personas más débiles. Y el ataque más grande que puede realizar contra la humanidad es justamente ese. El ataque que Satanás puede realizar es contra esa vida que no puede defenderse. Ahí van a nacer las nuevas familias. Ahí va a crearse esa pequeña iglesia doméstica. Sin embargo, en la medida en la que las personas sigan siendo egoístas y teniendo relaciones porque da gusto y no haciéndose responsables de sus actos y prefiriendo ese egoísmo del que ya habíamos hablado, de querer vivir yo, ser tan egoísta de que yo quiero viajar, yo quiero comer, yo quiero salir, entonces decido que esa persona no nazca. Al punto de que puedo evitarlo antes y al punto de que si esa vida está en camino, termino asesinándola. Entonces, luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Y no solamente si podemos ayudarle a otros países que están en situaciones difíciles y ayudemos. Luchemos. Y dice, fue en ese tiempo cuando nació Moisés, dice en el 20, que era precioso para Dios. Moisés era precioso para Dios. ¿Por qué dice esto? Por la forma en la que le rescató. Y la forma en la que me rescató a mí y la forma en la que te rescató a vos o que te quiere rescatar es porque sos precioso ante sus ojos. Porque somos preciosos ante sus ojos, cada uno. Y si Él tuviera que subir a la cruz, si Cristo tuviera que subir a la cruz, si Jesús tuviera que subir a la cruz, solamente por vos, Él lo haría. Si no existiese otra persona, Él subiría a la cruz. Porque ese es su amor. Él siendo ese Dios todopoderoso decide hacerse humano, decide quedarse en un pan. Decide transformar y darle a personas, a seres humanos, el poder de transformar, siendo su espíritu el que obra en ellos, ese pan en su cuerpo. Entonces, dice, fue en ese tiempo que nació Moisés que era precioso para Dios. Entonces, acordarnos de que somos preciosos para Dios, así como estamos, con todos nuestros defectos, con todo lo que no sabemos hacer y así somos preciosos para Dios. Y Dios nos ama infinitamente. Muchas veces se nos enseña ese concepto meritocrático, ese amor meritocrático, que yo tengo que hacer algo para que Dios me ame. Yo tengo que hacer algo para que alguien me ame. No es así. Dios nos ama así como estamos, infinita y personalmente. Y nos espera. Nos espera en la oración, en los sacramentos, en su palabra, en el pobre. No solamente de alimento, sino de conocimiento. Y también de la parte psicológica y de la parte espiritual. Dios nos espera ahí. Espera nuestro amor. Espera en la comunidad. Y cada uno es precioso ante los ojos de Dios. Yo le dije a varias personas, ya le dije, si vos pudieras verte como Dios te ve, si vos pudieras verte como Dios te ve, qué diferente actuarías. Si vos pudieras ver como Dios te ve, qué diferente sería tu actitud ante la vida, ante los problemas, ante todo. Si pudieras ver como Dios te ve, si pudieras sentir como Dios te ama. Y cuando sentimos ese amor inmerecido, cuando nos damos cuenta de que tenemos una fe que no merecimos, que nosotros no ganamos esta fe, sin embargo que la recibimos, entonces empezamos a actuar de forma diferente. Empezamos a hacer cosas diferentes y a hacerlas de una forma diferente. Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 3, perdón, Romanos 13:10. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos, qué hacer y cómo hacer. Y ya nos lo mostró. Depende de cada uno tomar esa decisión personal en la libertad. Y por añadidura recibir todos los beneficios que nos regala ya en esta tierra y después de ella.
Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. En el 22 dice, así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, en toda la sabiduría. Hay personas que piensan que la fe y la razón se contraponen, de que en la medida en la que yo más fe tengo, menos inteligente soy, menos tiene que actuar la razón. Y en la medida en la que más razón tengo, menos fe tengo que tener. Y esa es una mentira. Y tenemos grandes santos a lo largo de la historia que fueron personas brillantes, que nos muestran de que la fe y la razón son complementarios. Ya San Juan Pablo II decía, la fe y la fe y la razón son las dos alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. Esa única verdad que existe, que no es relativa, que no depende, es la verdad que Cristo nos enseña, es la que Dios nos reveló. Entonces, estamos llamados a poder crecer en conocimiento. Sin embargo, si nosotros solamente crecemos en conocimiento, en la razón, y no crecemos en la fe, nos volvemos soberbios. Nos volvemos soberbios. Entonces, por eso que es fundamental. Aumenta el conocimiento, aumentar la oración. Y en la medida en la que aumentan estos dos, aumentar nuestras acciones de amor al prójimo. Entonces, así esos tres se potencian y hace que todo adquiera sentido. Y lo que aprendo en oración me sirve para mi conocimiento. Mi conocimiento me sirve en la oración y esos me sirven en la acción. Y la acción hace que yo en esa experiencia pueda entender eso teórico que aprendí y lo que Dios me dijo en la oración. Entonces, esa es la vida que el cristiano tiene que llevar. Estuve escuchando en estos días varias charlas sobre inteligencia emocional, mindfulness, ¿qué más era? Coaching. Y en todas tienen cosas positivas. Sin embargo, el foco es muchas veces el poder ser próspero económicamente y que yo pueda alcanzar esa prosperidad o ese éxito personal, lo que sea que éxito signifique para mí con mis propias fuerzas, cambiando mi pensamiento solamente. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que eso puede llegar hasta cierto punto nomás. Sin embargo, nosotros los cristianos estamos llamados a llegar al cielo, a poder vivir como Jesús vivió y que esa fuerza no viene de nosotros, sino de Cristo. Como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en su Espíritu que me renueva, en esa oración en la que me encuentro con el Padre. Y ahí nos damos cuenta de esa diferencia. Y cómo esa sabiduría es importante que vaya acompañada. Y una persona, él decía, él contaba su testimonio de vida, y él decía, yo fui religioso, pero yo solamente rezaba y esperaba que Dios lo haga todo por mí. Lastimosamente esa persona no entendió. Lastimosamente esa persona no recibió la formación correcta. No conoció el Evangelio como tal, no le conoció a Cristo como tal. No se encontró con Él. Entonces buscó un camino alternativo y hoy Él guía por ese camino. Nosotros estamos llamados a seguir por el camino del Señor, a crecer en el conocimiento, en sabiduría, pero sin dejar de lado lo demás. Entonces podemos ser personas humildes, podemos ser personas que sirven con amor y por amor, que buscan no cumplir su voluntad y su éxito, sino construir su voluntad, construir su reino y por añadidura recibir todo lo demás. Y llegó a ser, dice en el 23, poderoso en sus palabras y en sus obras. Poderoso en sus palabras y en sus obras. En ambas cosas, igual que Jesús. Estas palabras también son alegóricas a Jesús. Poderoso en palabras y en obras, decían sobre él. Porque él proclamaba un mensaje y actuaba en consecuencia. Jesús no era un sanador que predicaba, él era un predicador que sanaba. ¿Por qué? Porque él anunciaba un mensaje. Él decía, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y para que la gente crea, obraba los milagros. Para que la gente crea. Él no era un milagrero. Él no era un sanador que predicaba, era un predicador que sanaba. Entonces en Marcos 3:13 está nuestra misión
claramente definida. Jesús llamó a los que Él eligió. Jesús llamó a los que Él eligió para que estén con Él. Esa es nuestra misión número uno. Estar con Jesús no es rezar, no es solamente conocer, leer, predicar. No. Número uno, estar con Él. Para eso nos llamó. Para que estemos con Él, para que gocemos de su presencia, de su amor, de su compañía, de su persona. Y, dice en el 2, y predicar el Evangelio. Entonces, para estar con Él y después predicar. Entonces, ¿cómo puedo yo predicar si yo no estoy con Cristo? Si yo no estoy con la iglesia que Él instituyó. Es muy difícil. Entonces, por no decir imposible. Entonces, es importante que estemos con Él, que tengamos ese encuentro en la oración, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la adoración. Y si no pueden irse físicamente, pongan un video en YouTube. Hay horas y horas de Jesús filmado, Jesús sacramentado filmado por las personas. Algunos con canciones, otros pueden poner en silencio. Pero estemos con el Maestro. Eso es lo número uno. Después salgamos a predicar, que también es necesario. Ese es el número 2. Y ahí vamos a poder ser poderosos en nuestras palabras y en nuestras obras, porque va a ser Dios que con todo su poder obra en nosotros. Su poder de amor, su poder transformador. Estamos llamados a ser agentes de cambio. La alegría del Evangelio me viene del Papa Francisco. Es impresionante cómo ese señor, nuestro querido Papa, fue iluminado por el Espíritu Santo para escribir esa encíclica, Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Y él narra los problemas de la evangelización, los problemas de la sociedad hoy y cómo solucionarla. Es espectacular. Todo cristiano, todo católico debería de leerla. Y así podemos también crecer en nuestras palabras y nuestras obras. Dice después, tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver como uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio, dice. Mató al egipcio. Salió en defensa, pero le mató al egipcio. Y eso tiene consecuencias. Y ahí preguntan el 25, ¿comprendieron sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Evidentemente que no lo entendieron. Además, esa acción violenta le costó la respuesta que le dan después. Moisés lo creía. Moisés creía que Dios le envió, pero ellos no lo entendieron, dice. Estaban cerrados. Al día siguiente, dice en el 26, vio a dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos. Trató de pacificarlos. Esa tiene que ser la actitud. No echar más leña al fuego. Nosotros escuchamos que alguien está discutiendo, y así queremos pelea. O alguien nos dice algo y nosotros le decimos algo peor. Estamos llamados a poder intentar pacificar. Ser agentes de paz. Decir, yo quiero que aquí reine la paz. Y trabajar para que así sea. Trató de pacificarlos diciéndole, ustedes son hermanos. Nosotros somos hermanos, dejemos de pelear entre nosotros, empecemos a colaborar. Dentro de la iglesia somos hermanos. Otras personas son de otros movimientos, son nuestros hermanos que forman parte de la iglesia, dejemos de pelear. Empecemos a construir. Los hermanos esperados que se separaron de la iglesia son nuestros hermanos, dejemos de atacar, procuremos el diálogo para poder ver los puntos en común y poder construir, poder guiarles a la verdad con conocimiento, con fundamento y con dulzura y con respeto. Y dice, pero el que maltrataba, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo. Entonces, muchas veces somos nosotros esto. Porque le pregunté, le dice, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? Alguien viene a corregirnos, viene a decirnos algo que estamos haciendo mal. ¿Y qué hacemos? En lugar de escuchar la crítica sin importar de quién venga, en lugar de escuchar y analizar si es verdad lo que nos dicen, para poder mejorar,
nosotros nos enojamos y vemos alguna falla en esa persona y le reclamamos esa falla. Entonces nosotros en lugar de crecer nos quedamos igual que como estábamos y encima tenemos una pelea con la otra persona. La situación terminó peor. Entonces estamos llamados a poder escuchar las críticas. La gente que nos ama nos corrige. Escuchemos. Dios porque nos ama nos corrige. Y nos quiere mostrar las cosas, nos quiere hablar a través de su palabra, a través de nuestra conciencia. Escuchémosle, hagámosle caso. Tratemos de aceptar esa paz. Pero lo rechazó. ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó. Entonces, en la medida en la que nosotros vivimos en la verdad los hará libres, dice Jesús. ¿Quién dijo, la verdad los hará libres? Es una frase muy común hoy. Jesucristo de Nazaret. La verdad los hará libres. Si nosotros vivimos en la verdad, no tenemos de qué huir. Nosotros estamos ahí para plantarnos y dar testimonio. Si nosotros vivimos en la verdad y cumplimos la voluntad de Dios, ¿por qué vamos a huir? Vamos a estar ahí firmes donde tengamos que estar, donde el Señor quiera que estemos. Así como Abraham, escuchamos a Dios y nos vamos donde Él nos pide. En este caso Moisés huyó y fue a vivir en tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos, que son Gersón y Eliezer. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Haciendo un resumen de este capítulo 7, Esteban presenta su verdad de la fe, presenta la verdad de la fe. Esa misma escritura él busca qué hay en común, les hace acordar que son sus padres, y ese mismo rechazo que hubo hacia Moisés, él les muestra cómo hubo hacia Cristo, que Él es la verdad, que Él es el camino y Él es la vida. Y va a mencionar luego en la siguiente catequesis esta relación con respecto al templo. Estamos llamados nosotros a poder conocer, a poder hablar, así como Él lo hizo, y a poder obrar, a poder crecer en conocimiento para que nuestra razón se fortalezca y podamos tener una fe enteramente razonada, dice San Juan Pablo II. Entonces, que podamos crecer en conocimiento y en fe. Y en la medida en la que crezcamos en los dos, que crezcan nuestras obras. Y así la gente va a poder creer, la gente va a poder crecer y va a poder multiplicarse para bien. Luchemos por la vida y podamos vivir siempre y que podamos vivir siempre en la verdad. Y de esa forma no tener que huir ante nadie y ante nada. Demos gracias a Dios. Vamos a agradecerle. Señor, te quiero dar gracias por esta noche. Te quiero agradecer por la paciencia de los hermanos que se quedaron hasta el final. Te quiero agradecer, Señor, por esos corazones abiertos que te buscan. Te pido, Señor, que les salgas al encuentro. Y yo sé que lo harás porque siempre lo haces. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos escucharle y seguirle, Señor, que nos empuje a amar. Te pido, Señor, que toda la gracia que se derramó en este momento pueda derramarse sobre todas las personas que lo escuchen o que lo vean más tarde. Que las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Que queden grabadas en fuego por tu Espíritu Santo. Que hoy podamos ver tu amor y podamos decirte, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros pocos. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría poder finalizar nuevamente otra catequesis compartiendo con ustedes. Espero que sí haya sido de crecimiento para ustedes y de encuentro con el Señor, que puedan compartirla, si es que lo están viendo a través de YouTube, que puedan suscribirse al canal, que puedan compartirlo, difundirlo, y así llevamos al Señor y a su palabra a todos los rincones de la tierra. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Buenas noches, que tengan una bendecida semana.